presentamos Vía Pública. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, buenas noches. El informe que se conoció hoy y que dice que 185 menores que estaban en dependencias vinculadas al Sename han muerto. 185 menores han muerto entre el 2005 y mayo del 2016. Es imposible que deje indiferente a alguien. Es preocupante, es tremendamente grave y se necesita, primero, saber por qué está pasando. Segundo, cómo se soluciona en lo inmediato. Y tercero, buscar responsabilidades, porque evidentemente una situación como esta no puede quedar impune. No se agota solamente buscando responsabilidades, porque lo primero que hay que resolver es que esto no siga pasando. Hemos tenido casos bien dramáticos, algunos de ellos que hemos conocido en los últimos meses y que nos han impactado. Vamos a tener un programa especial hoy aquí en Vía Pública con tremendos invitados que nos van a ayudar a poner en perspectiva una realidad que es preocupante porque se trata de nuestros niños en un país que va envejeciendo y bueno, más encima a nuestros niños pareciera que no los estamos cuidando como debiéramos. Un tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Vamos con los titulares más importantes también, porque se han generado varias noticias que queremos revisar. Es el horario prime del canal de noticias 24 horas y comenzamos de esta forma Vía Pública, como siempre, con los titulares. El diputado Iván Fuentes aseguró que desconocía el origen de los aportes a su campaña, mientras que el senador Patricio Walker dice que actuó de buena fe y que pidió dinero a personas naturales y no a pesqueras para ayudar al propio Fuentes. La Corte de Apelaciones confirmó la libertad bajo fianza para el general en retiro Juan Emilio Cheire. El ex comandante en jefe del ejército abandonó esta tarde el campo militar de Peñalolén. Y 25 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en Italia, luego de que dos trenes de pasajeros chocaran de frente en una región del sur de ese país. Pero vamos a comenzar con la controversia desatada luego del reportaje que emitimos el día domingo en la noche en 24 Horas Central de Informe Especial a cargo de la periodista Paulina Allende Salazar. No corresponde y lo reconozco. Son parte de las palabras que pronunció el diputado Iván Fuentes sobre el financiamiento que recibió de empresas para pagar sus viajes cuando era vocero de los pescadores de Aysén. Los antecedentes revelados por Informe Especial derivaron en una investigación por eventual cohecho en el marco de la tramitación de la llamada Ley de Pesca. El senador Patricio Walker, quien fue el que gestionó aportes para su campaña, dijo hoy que actuó de buena fe. El manifestar mi tristeza por eso, por la gente que tiene esperanzas. Y que esas esperanzas pueden verse frustradas con lo que pasa hoy conmigo. Sin esconder nada, ni siquiera su emoción, bajo esa consigna se presentó frente a las cámaras Iván Fuentes. Traía un documento escrito porque se suponía que lo iba a leer, pero prefiero no leerlo. Prefiero conversar con ustedes así como soy. El diputado enfrentó los cuestionamientos a raíz de los antecedentes revelados por Informe Especial. Durante 2012 y 2013, la Corfapa, agrupación de pescadores artesanales de Aysén que lideraba Fuentes, recibió más de 124 millones de pesos de la FIPES, federación integrada por las tres mayores empresas pesqueras de la zona. El dinero habría sido utilizado en traslados, viáticos y alojamientos de los dirigentes durante la tramitación de la Ley de Pesca. Ahí dentro una plata que no corresponde y eso es lo que reconozco y eso es lo que me tiene con mucho dolor. Pero no podía hacer otra cosa. ¿Cómo iba a llegar aquí? ¿Cómo iba a decir lo que he dicho? ¿Cómo ustedes iban a ser testigos del mensaje de la periferia que he traído? ¿Cómo Chile iba a ser testigo de aquello? Nunca. Nunca jamás. Nunca jamás iba a saber. El reportaje mostró que las denominadas donaciones no aparecen en el registro del Ministerio de Economía. Los traspasos se realizaron a través de supuestas consultorías pagadas por el gremio de empresas. Financiar un pasaje, financiar una estadía, hacer todo aquello, eso lo hacían las consultorías. Pero lucha hemos tenido muchas. En ese escenario todo el rato he sido un reivindicador social que ha estado trabajando. El mismo reportaje reveló otra arista, el aporte de fondos para levantar la candidatura a diputado de Fuentes en 2013. El senador Patricio Walker gestionó una ayuda monetaria solicitada por Fuentes, que fue pagada por el mismo gremio de empresas pesqueras. No quiero culpar a terceras personas. Yo dije, yo necesito un respaldo para que mi familia tenga un grado de tranquilidad. Yo lo dije. Yo no me vinieron a encajar billetes a mí. Yo pedí un respaldo para aquello, porque así es, o vamos a negarlo. Las campañas las financian ¿quiénes? Las financian los pobres, las financian los ricos, hombre. El senador fue muy respetuoso porque nunca me ha dicho, oye, me pasaron esto otro, fue otro. Yo prefería no saberlo. Una situación que el propio senador Walker reconoció este martes.
Él muy humildemente me contó que efectivamente tenía problemas económicos. Yo le pedí aportes a personas naturales que, como después ha quedado, ¿cierto?, de manifiesto, hablaron con algunas empresas. Si he cometido algún error, créame que fue de buena fe, de tratar de ayudar la candidatura de Iván Fuentes. La Fiscalía inició una investigación a partir de los antecedentes revelados por informe especial a cargo del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Esencialmente por un eventual delito de cohecho que pueda existir. Si bien es cierto, los antecedentes del programa hablaban durante la candidatura que se habrían recibido, ya tenemos que ver, particularmente en el caso de la tramitación de la ley de pesca, hacer una investigación muy profunda. Yo en mi vida, si hay algo que me enorgullezco, que nunca he aceptado presiones de nadie. Corresponde que lo haga. Y corresponde que si alguien que hace algo malo, pague por lo que hizo malo. Entonces yo soy inmaculado, no, hombre. Ahora será la Fiscalía quien determinará si existe algún delito detrás de los antecedentes. Digamos la verdad. A todo el mundo le impacta probablemente por lo que ha representado durante todos estos años, incluso para quienes estaban en las antípodas de la lucha de Iván Fuentes, el que un hombre de su categoría moral, por lo que lo habíamos conocido durante estos años, se haya visto finalmente envuelto en una situación como esta. No deja a nadie, digamos, indiferente verlo quebrado frente a una situación como esta, y muy probablemente, si uno hiciera una encuesta, estoy solo teorizando y esta es sí una opinión personal, probablemente una buena parte pensaría que está diciendo exactamente la verdad. Pero incluso en ese escenario hay que decir algunas cosas, porque aunque duela y aunque resulte triste para una figura como él, que parecía, como él mismo lo describe, inmaculado, y nadie es inmaculado, precisamente hay que agregar un par de cosas. Cuando él plantea no había otra forma de llegar hasta el Parlamento, no se refiere a no había otra forma de convertirse en parlamentario si es que no era recibiendo plata de esa manera. No, él dice, como dirigente sindical o social, estando en Aysén, no había forma física de llegar hasta el Congreso si no era con plata, y no había otra manera que recibir estos aportes. Es cierto, pero eso lo explica, en ningún caso lo excusa, porque en política hay que tener mucho cuidado, el fin no justifica los medios, y esto podría interpretarse de esa manera. Y respecto de lo segundo, que él plantea, y muy probablemente sea lo que termine por determinarse, que nunca cambió su discurso respecto de la defensa de los pescadores artesanales, cuando quienes financiaron sus viajes primero y luego su campaña, o parte de ella al menos, son los industriales pesqueros, que también están en las antípodas precisamente del discurso de Iván Fuentes. El que no haya cambiado ni un ápice su discurso, digamos que no lo exculpa de una eventual falta, aunque sea irregularidad. No sabemos si delito, pero aunque haya sido una irregularidad. Porque, ¿qué hubiese pasado si quien financiaba su campaña o sus viajes era una ONG que estaba exactamente alineada con su discurso, pero que tenía intereses particulares también para los pescadores artesanales? Esto es bien complejo, porque podría haber sido Iván Fuentes un dirigente que a lo mejor no representara a los pescadores artesanales, sino que representara a los trabajadores de la industria pesquera, la industrial, y hubiese sido financiado por el sector industrial, planteado bajo esa lógica, habría quedado cuestionado. Esto es lo complejo que tiene precisamente el vínculo entre los recursos, entre la plata que proviene de la empresa y el financiamiento de la política. Más allá de que incluso en el mejor de los escenarios aquí se haya actuado de forma ingenua o de buena fe, de todas formas deja en evidencia una vez más que hay un problema que se debe corregir desde ya. Y por de pronto los parlamentarios o los candidatos saben exactamente desde dónde están viniendo los recursos que ellos sospechan que son aportes reservados o podrían creer que son aportes reservados, pero ya hemos visto, no fue así. En libertad bajo fianza quedó el excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, procesado como cómplice en el caso Caravana de la Muerte. Junto a él también se levantó la prisión preventiva de otros 5 exuniformados. Hermética, cerrada, sin informaciones oficiales. Así fue la salida del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire, desde el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago le concediera la libertad bajo fianza en la investigación por el fusilamiento de 15 personas en el caso Caravana de la Muerte en La Serena. No saldría solo, según lo determinado por el tribunal. En fallo dividido, otros 5 exuniformados pudieron abandonar la unidad militar tras pagar la fianza. Nos cuesta imaginar que la sociedad actual
15 homicidios calificados en el grado de reiterado no constituyan un peligro para la sociedad. Solo el ex suboficial Hugo Leiva tuvo que pagar 300.000 pesos. Según su defensa, él se encontraba en el helicóptero que llegó a La Serena, pero no tuvo participación en los hechos. En tanto, debieron cancelar 1 millón de pesos Guillermo Rabi, Jaime Ojeda, Hernán Valdebenito, Mario Vargas y Juan Emilio Cheire, encausado como cómplice de los crímenes en su condición de ayudante del comandante del regimiento de La Serena. Todo por determinación del ministro Mario Carroza. Esta resolución en principio no se refiere al tema de fondo, pero cuando un tribunal determina que alguien no es peligroso para la seguridad de la sociedad, lo que hace es hacer implícitamente una prognosis de una eventual pena. Y lo que ha dicho la Corte hoy día, así como lo dijo el ministro Carroza, es que cualquier pena que se pudiera estar pensando en imponer sería una pena mínima. El programa de derechos humanos, ¿cierto?, como parte querellante, se alza en contra de una resolución que le causa perjuicio y la vía idónea para impugnar una resolución de esa naturaleza es el recurso de apelación. Con ello, la justicia deberá nuevamente ver en los próximos días el recurso de apelación presentado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior contra la decisión que puso a Juan Emilio Cheire en libertad tras 5 días de prisión. En su casa esta tarde solo se vio una amiga de la familia que retiró una figura religiosa. La ministra Javiera Blanco anunció para este viernes despidos masivos en Gendarmería por el uso abusivo e irregular también de licencias médicas. Hoy celebramos con júbilo inmenso, por tu gran día, Gendarme Mayor. Hasta hace 6 meses, 549 funcionarios de Gendarmería presentaban 180 días de licencia en menos de 2 años, lo que obligaba a desembolsar a Dipreca 10.000 millones de pesos anuales por este concepto, algo que indignó a la ministra. Quienes abusan de ella, casos que veíamos en televisión de personas que llevan 1000 días y que no están en reposo y que estaban viajando. Bueno, esas personas van a tener que seguir quedando en sus casas, pero no con licencia, porque van a ser desvinculadas de la institución. Las irregularidades que consignó Mega y las reacciones de la ministra cayeron como bombas de racimo en la Asociación de Gendarmes, que temen una casa de brujas en una institución ya fuertemente golpeada. La mayor cantidad de licencias médicas que tenemos nosotros es derivado, ¿cierto?, al exceso de trabajo, horas de trabajo extenuantes. Además de eso, ¿cierto?, el Estado nos debe más de 40.000 millones de horas extraordinarias que no nos pagan, en un peligro constante, con situaciones al interior de las unidades penales, pendencias, riñas, motín al interior. Obviamente uno tiene después el tema que es postraumático. No puede venir ahora a que la licencia médica se convierta en una amenaza para el funcionario de Gendarmería de Chile a través de las palabras de la ministra. Nosotros consideramos que eso no va de acuerdo, ¿cierto?, con respecto al tema cómo se tiene que administrar un servicio de Gendarmería. Un tema tan delicado que llevó a la presidenta Bachelet a abordarlo en el marco de la declaración conjunta con el presidente de Alemania Federal, Joachim Gauck, quien se encuentra de visita de Estado en Chile. Y en el caso de que haya abusos, sin duda no lo vamos a permitir. En el caso de las licencias médicas, lo mismo. La investigación lo que va a determinar es si esas licencias médicas son reales, si son fraudulentas, y por lo tanto tomar las decisiones que corresponden porque se está infringiendo, ¿no es verdad?, la legislación vigente. Y el mandato de la presidenta, la ministra, fue taxativo y perentorio. ¿En cuánto tiempo estarán los sumarios? Lo antes posible. Los sumarios en general, ya me pusieron plazo acá. Los sumarios son de 60 días. Nosotros esperamos que se cumplan. Tengo un interno. Va a seguramente ser en el plazo mínimo las investigaciones para poder establecer responsabilidad. Cada 10 funcionarios uno tendría licencia médica. Nosotros somos 20.000, por lo tanto podría haber entre 1.500 y un poquito más diariamente con licencia médica. Bueno, estadísticamente, según esa cifra, cada funcionario de Gendarmería al año tendría que presentar 22 días de licencia. Más de 1000 días de licencia, varios años sin trabajar, más que reposo preventivo. ¿Por qué a esa persona no se le jubila anticipadamente? Por salud incompatible, se pregunta uno. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre se castiga el efecto, pero no se investiga la causa. Se toma a un funcionario y se envía a la Comisión Médica Local de Gendarmería sin haber hecho un previo análisis de la situación, la envía, digamos, a la Dirección General de Carabineros, ¿cierto? Y ahí obviamente se tiene que hacer el análisis si la persona es apto o no para el servicio médico. ¿Son todas psiquiátricas estas? ¿O la mayoría son psiquiátricas? La mayoría de las licencias médicas que hay dentro de Gendarmería de Chile son psicológicas. Son 30 años que nosotros estamos presos al interior de las unidades penales. Los fiscales ya están designados, los sumarios ya están en marcha. Preocupación en los sindicatos porque será un gran número de despidos.
Y se verá caso a caso en qué condiciones abandona la institución, ha dicho la ministra Blanco, que aseguró que no le va a temblar la mano para terminar con los privilegios, para terminar con los abusos. Siempre se agradece que la autoridad no le tiemble la mano para evitar que hayan abusos, pero también sería importante que la autoridad se diera cuenta de las cosas que están ocurriendo en las instituciones que están bajo su cargo, porque hay que decir que las dos denuncias que han recaído sobre Gendarmería en la última semana, las dos han sido efectuadas por la prensa. Fue primero Radio Bio Bio, que dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con estas pensiones que escapan largamente al tope de las 60 UF y el particular caso de esta pensión de 5.200.000 pesos. Y luego fue Mega el que con este reportaje terminó mostrando también la realidad de esta licencia médica de personas que llevaban más de 1.000 días sin ir a trabajar porque se supone que estaban con licencia, pero en el fondo no estaban guardando precisamente reposo. Ahí hay un problema, si es que no nos estamos dando cuenta de lo que ocurre dentro de las instituciones. Sirve fiscalizar permanentemente, no cuando se hace la denuncia, y además que en este caso fue puesta sobre la mesa por la prensa. Gratuidad para el 60% de los estudiantes de menores ingresos durante el presente gobierno fue lo que ratificó esta tarde el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, jefe de Finanzas, que reconoció ante la Comisión de Educación de la Cámara el escenario de menores ingresos que va a sujetar la gratuidad universal a factores más bien económicos. Llegó la hora exacta para contarle a los diputados de la Comisión de Educación que las estimaciones económicas cuando se pensó en la gratuidad en la educación superior no fueron igual de exactas a la situación actual de nuestros recursos. Enfrentamos un escenario de menores recursos de lo que se pensaba en el 2003. Esa es una realidad completa. Y en segundo lugar, hemos gastado ya bastante más de lo proyectado en las reformas educacionales que hemos hecho. El ministro de Hacienda reafirmó que el proyecto de educación superior compromete gratuidad para el 50% de menores ingresos este año, alcanzar al 60% en 2018 y de ahí en adelante todo quedará sujeto a cómo le vaya a nuestra economía. Lo que hace el proyecto es definir una ruta a la gratuidad universal, pero que la hace contingente a avances de los ingresos fiscales a pie. Un ejercicio inconducente ponerle tiempo a esto, porque ya lo que propone el proyecto es poner un gatillo que depende de condiciones. Lo que hizo el ministro de Hacienda es decir, hoy día, con el sistema tributario que tenemos, con la realidad financiera que tenemos, no hay gratuidad. Y por lo tanto vino a confesarse, a decir que en realidad lo que se había prometido en campaña era populismo. El proyecto que se ha presentado está muy cojo, pero estamos dispuestos a contribuir con propuestas para avanzar en esta dirección, que es la que está planteando incluso el movimiento estudiantil y la que venimos planteando desde antes del 2011. 3.600 millones de dólares cuesta la reforma a la educación superior, que en su primer trámite legislativo ya genera estas reacciones por un informe financiero que continuará la próxima semana, con el ministro de Hacienda explicando cómo se buscará avanzar en gratuidad con el cinturón apretado. ¿Qué puede significar para un alumno, un estudiante? Y aquí nos encontramos con otro problema, porque cuando el ministro de Hacienda dice ya hemos gastado más de lo que habíamos proyectado, se termina por darle la razón a quienes decían cómo es posible que se quiera hacer primero la reforma tributaria si no se sabe cuánto se va a gastar en educación. Que el tema es que efectivamente no se sabía cuánto se iba a gastar en educación. Se hizo la reforma tributaria, se calculó 8.200 millones de dólares, que es lo que iba a recaudar cuando estuviera en pleno régimen. Ya sabemos que ni por lejos va a llegar a esa cifra, pero además ya se ha gastado más de lo inicialmente presupuestado, que es una manera elegante de decir que el cálculo estuvo mal hecho. El año 2006, el 22% de los ingresos del fisco llegaron gracias al cobre. Ese número cayó a un 13% en 2010 y de forma dramática. En 2015, los recursos otorgados por la minería en Chile solo representaron el 2%. Si la situación ya era crítica, el gobierno proyecta que este año los dineros que va a aportar el cobre a las arcas fiscales solo van a alcanzar al 1,8%, una abrupta caída que hace preguntarnos cuál es ahora el sueldo de Chile. Es el símbolo del trabajo en el Ministerio de Hacienda. Por eso, hace 10 años, Nicolás Eiseguirre pasó a la historia con esta imagen que grafica el difícil trabajo de administrar la billetera fiscal. Desafío que una década después enfrenta Rodrigo Valdés, el mismo que nuevamente recortó la proyección de crecimiento de Chile para 2016, descenso de un punto en relación a octubre que la propia presidenta explicó. El ministro de Hacienda señaló que los recursos públicos están muy restringidos y lo dijo para señalar que tenemos que hacer esfuerzos para cuidarlos y usarlos bien. Sin embargo, quiero asegurarles que vamos a proteger el bienestar de la familia. Pero el escenario para el fisco no es muy alentador. Por décadas el cobre fue el sueldo de Chile. Hoy su bajo precio hace que solo genere el 1,8% de los ingresos que recibirá el gobierno este año. Entonces, ¿de dónde llega el dinero que necesita el fisco para solventar el gasto?
La plata está llegando fundamentalmente de los impuestos, digamos, de la recaudación que se hace del conjunto de actividades que tiene la economía nacional. Ese es el origen. Pero esa parte está fuertemente ligada al comportamiento que tenga la actividad económica. Por eso hoy la billetera fiscal se llena gracias a los impuestos y a uno en particular. Cada vez que usted compre y recibe una boleta, aporta el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que hoy representa casi el 41% de los ingresos del fisco y por ende se transformó en el nuevo sueldo de Chile. El impuesto más importante, por cierto, es el IVA. Eso es casi la mitad de la recaudación fiscal. Y en la medida que el consumo durante el primer semestre de este año siguió creciendo, eso generó justamente recaudación tributaria. Probablemente eso va a cambiar en la segunda mitad del año. Perspectiva menos favorable considerando una eventual alza del desempleo y caída en la confianza de los consumidores que se traducirá en menor gasto. A ello se suma que no se avisora un repunte importante del precio de nuestra principal exportación en el corto plazo. El cobre está bajo y eso impacta a las cuentas fiscales. Ahora, los pronósticos de los expertos es que no va a permanecer en este 2.15. El último pronóstico es que iba a ser 2.57 para 10 años, es la producción de 10 años. Billetera nacional que recibe los recursos de un nuevo sector. El sueldo de Chile cambió. Ahora es el IVA el que entrega la mayor cantidad de dinero a las arcas fiscales. LATAM Airlines llegó a un acuerdo con Qatar Airways para que esta última adquiera el 10% de las acciones de la chilena. A través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, se informó que se va a citar a Junta Extraordinaria de Accionistas el 2 de septiembre para proponer un aumento de capital por $613 millones a $10 la acción. El anuncio del acuerdo fue hecho en la Feria Internacional Aeronáutica en Inglaterra, donde, representados por presidentes de ambas líneas aéreas, se llegó a ese acuerdo. Los grupos Cueto, Amaro, Eblen y Becia representan el 49,72% de la propiedad de LATAM Airlines y deberán concurrir a esta junta. Las compañías esperan que el ingreso de la línea aérea catarí, miembro de la alianza One World, se complete dentro del cuarto trimestre de este año. Ahora, los propietarios, por lo menos representantes chilenos de LATAM Airlines, decían que estaban muy contentos. Esto llevó a que la bolsa tuviera el mejor desempeño durante lo que va del año, pero que esto no se fuera a convertir simplemente en una pasada, sino que se transformara en una estrategia efectivamente para fortalecer a esta línea aérea. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, déjeme decirle que Banco Estado trabaja. Volvemos con la tragedia ferroviaria en Italia, donde 25 personas murieron y más de 50 resultaron heridas luego que 2 trenes de pasajeros colisionaran de frente en la sureña región de Puglia. Faltaban 30 minutos para el mediodía cuando los vagones de estos trenes se convirtieron en un fatal acordeón de hierro. Entre el metal retorcido, decenas de atrapados, el pánico y la confusión se instalaron en la provincia de Bari, a 457 kilómetros al sur de Roma. Yo estaba escuchando música y de repente me encontré en el suelo. No podía ponerme de pie. ¿Qué viste cuando te levantaste? El infierno. ¿Qué sintió? Nada, no escuché nada. ¿Pudo escapar de inmediato? No. Yo le ayudé a salir de los escombros, estaba descalzo. Moví algunos escombros hasta agarrar a mi esposo que estaba gritando. Tomé sus piernas, sus pies, vi extremidades de personas. Tuve que subirme sobre ellas. Qué triste. Más de 200 socorristas trabajaron durante horas bajo asfixiantes 40 grados para rescatar a los heridos. La preocupación es centrarnos en el rescate y la situación actual. Estamos trabajando en sacar a las personas. La situación es muy grave. La colisión fue frontal entre los 2 trenes formados cada uno por 4 vagones, los cuales transitaban por una zona campestre con plantaciones de olivo de difícil acceso y que cuenta con solo una línea férrea. ¿Por qué estaban las 2 máquinas circulando al mismo tiempo? Es lo que se debe investigar. La línea accidentada es gestionada por la empresa privada Ferrotranviaria. Por ahora se desconocen las causas de la tragedia en una ruta donde diariamente pasan 200 trenes. Lo que sí se sabe es que ahí debería haber sido construida una segunda vía con fondos entregados por la Unión Europea en el año 2012, pero como suele suceder en Italia, la obra se retrasó estos 4 años.
El primer ministro del país, Matteo Renzi, suspendió sus actividades para trasladarse a la zona y se comprometió a no escatimar en esfuerzos para aclarar si fue una falla técnica o una negligencia la causa de esta tragedia ferroviaria, la más grave en Italia en los últimos 4 años. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó en un fallo unánime que Beijing no tiene derechos históricos en el mar de China Meridional en una disputa territorial que mantuvo con Filipinas, una resolución que significa un rechazo para las aspiraciones de China, que buscaba validar su soberanía sobre el 90% de esas aguas ricas en recursos naturales. Este dictamen asegura que no existe fundamento legal que sustente el reclamo de China para tener derechos sobre esos recursos. Indicaron además que violaron los derechos históricos de pesca de Filipinas y dañaron el medio ambiente con sus acciones en la zona. El fallo es vinculante, pero el tribunal no tiene facultades para hacerlo efectivo. El gobierno chino rechazó la resolución y no reconoció la competencia de la Corte en el caso. Durante meses, esta disputa tensionó las relaciones de los países vecinos a estas aguas. Naciones como Malasia, Vietnam, Taiwán y Brunei también reclaman diferentes partes de ese territorio que se cree que podría albergar depósitos de gas y aunque tampoco se ha confirmado, se piensa que también podría albergar eventualmente incluso petróleo. Y la comunidad internacional en estos momentos se está preguntando cuáles podrían ser las consecuencias frente a una actitud un tanto más hostil por parte de China si es que decide no acatar el fallo, lo que abre también toda una incertidumbre desde el punto de vista de la jurisprudencia internacional en lo que respecta al funcionamiento de la Corte de la Haya. Él es la fuente de tu fuerza. Pronto, solo por TVN. Decíamos al comienzo del programa que cuando uno ve un informe como el que se publicó hoy en la prensa, 185 menores a cargo del Sename muertos entre el 2005 y mayo del 2016, es que uno debería paralizar el país para poder entender qué es lo que está pasando, que a nuestros niños no los estamos cuidando y sobre todo los que requieren particularmente protección. Este es un tema que es, y no se exagera, 1 milímetro, escandaloso, porque es tremendamente escandaloso, porque se supone que es ahí donde deberíamos estar poniendo nuestra mayor preocupación. Y bueno, hemos visto que nuestras discusiones generalmente han estado transitando por otro lado. Voy a presentar de inmediato quienes van a conversar con nosotros para ayudarnos a poner en perspectiva este tema, cuáles son las realidades, cómo se resuelve y luego, si es posible, determinar también responsabilidades. Claudia Nogueira, diputada de la UDI, integrante de la comisión investigadora del Sename, que siempre nos acompaña cuando tocamos este tema. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias, Juan Manuel. También le queremos agradecer a Claudia Arriagada, diputado de la Democracia Cristiana, integrante de la comisión investigadora, también del Sename. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Está con nosotros también Claudio Valdivia, el director de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Está también con nosotros Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y por último nos acompaña Carlos Alvear, comisionado de la Infancia y Adolescencia del Servicio Nacional de Menores. Gracias, Carlos, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Voy a partir con usted. ¿Cómo? Porque yo diría con una palabra nomás. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto y que además durante todos estos años no nos hayamos percatado de la magnitud y gravedad del hecho? A ver, yo creo que primero que nada es un acto de transparencia del servicio en orden a transparentar las cifras, ya que también fueron solicitadas por la Cámara de Diputados, y de alguna forma visibilizar una situación que está ocurriendo. ¿Ya? Los niños de Chile, los niños en general, los niños vulnerados, no habían sido puestos como un primer, en el fondo, ¿cómo te podría explicar? En el primer lugar que se merecen. ¿Ya? Ahora déjame, perdona, solamente para precisar, porque el lenguaje construye realidad. Exacto. Cuando tú dices, estamos transparentando, cuando uno va al antónimo de transparentar, ¿es que significa que antes se había hecho todo lo posible por ocultarlo? No. Entonces... No, simplemente hay cifras, hay circulares que maneja el servicio, circulares que se aplican para determinado tipo de situaciones que pueden ocurrir a través de un centro, supongamos, de administración directa, como también una residencia que puede ser una colaboradora. Esos datos están. Acá lo importante que un poco fue una situación que se generó en la comisión investigadora precisamente este día lunes, donde fue finalmente entregar esa información. Quizás también es un acto de reconocimiento, un poco lo que decía la ministra de Justicia, en orden a poner las cosas también en perspectiva. Que también acá el rol de garantes lo tenemos todos como sociedad y como Estado. No solamente el Ejecutivo, también el Legislativo, también el Poder Judicial, y todos de alguna forma tenemos que contribuir. Bueno, ¿cómo contribuimos a esto? Ya, es que déjame hacerte esta pregunta, y tengo que lamentablemente en este caso hacer una alusión personal, pero me tocó presentar el informe
del Sename 2015, a mí hace algunos meses, y fue una presentación tremendamente extensa y en la que en ninguna parte de esa presentación se hizo una sola mención a los niños muertos en centros dependientes del Sename. Por eso la pregunta de por qué recién ahora nos venimos a enterar de que esto viene ocurriendo desde 2005. No quiero ni imaginar lo que era antes de ese año, pero ¿por qué ahora nos estamos enterando de esto? Es decir, alguien dentro del Sename, personas dentro del Sename, sabían que estábamos teniendo este listado, que además es una tabla, hoy día venía publicado en el diario La Tercera, y de verdad resultaba angustiante leerla, y que recién ahora nos estemos, digamos, desayunando. Yo creo que no hay en ningún caso una intencionalidad de ocultar información. No, pero ¿por qué no se había visibilizado más? ¿Por qué no se dijo, oiga, tenemos aquí un problema? Hemos estado discutiendo sobre temas del Ministerio de Justicia prácticamente todo el año, o la mitad del año. Es posible también porque este tipo de situaciones no se habían problematizado, y acá yo creo que llegó el momento, enfrentar las situaciones como corresponden, ¿ya? Y eso conlleva también reconocer este tipo de cifras, pero también reconocer que los niños en general, los niños con los que tratan Sename, son niños que son, o mejor dicho, de la red de Sename, son niños que han sido vulnerados, ¿ya? Y de ese sentido, históricamente, nunca fueron priorizados respecto del sistema de salud. Ahora es distinto de alguna forma, la ministra de Justicia ha encabezado de alguna forma iniciativas para, a través de conversaciones con otros ministerios, como el Ministerio de Salud, poner a los niños como sujetos de derecho, pero también que estén priorizados dentro del sistema de salud. Claudia integra la comisión investigadora del Sename. Me imagino que en parte ya se puede haber avanzado, al menos en algo, para poder terminar, porque es la pregunta que me imagino mucha gente se está haciendo en estos momentos, es que le importa un poco el tema, es cómo, perdón mi chilenismo, pero ¿cómo cresta se murieron 185 niños? ¿Cómo? El cómo se murieron. Es decir, se murieron porque no recibieron la atención, porque hubo despreocupación, desprolijidad, porque hubo negligencia, porque hubo maltrato. ¿Cómo? Mira, estos hechos, Juan Manuel, que hemos conocido ayer en la comisión investigadora, dan cuenta, primero son hechos trágicos, indignantes, que dan cuenta de la falta del Estado de la debida protección de los niños vulnerables privados de su medio familiar, y es indignante la pasividad del Estado y la negligencia inexcusable que ha tenido para abordar y hacerse cargo de esta problemática que no digo que sea de este gobierno, sino que es un problema de Estado. Por de pronto tenemos a 4 gobiernos. Exactamente. Este es un problema grave, profundo, estructural, que no lo digo yo. Esto ya desde el 2005, el Comité de Derechos del Niño venía pidiendo y solicitándole al Estado de Chile que reformulara el Sename y lo separara en 2 servicios. El año 2012 hubo un informe del Poder Judicial, llamado Informe Helder, del Poder Judicial, en conjunto con la UNICEF, que daba cuenta de una serie de vulneraciones a los niños. Y es por eso, hubo después una comisión investigadora radicada en la Comisión de Familia, y luego una comisión del Sename, si tú bien no recuerdas, cuando CIPER da cuenta de esta serie de vulneraciones que se cometían al interior de la residencia del Sename, donde se acusaba de deserción escolar, abuso sexual en una decena de residencias, problemas crónicos de salud no atendidos, largas internaciones que daban cuenta hasta 5 años de niños internalizados. Y yo por eso decidí denunciar al Estado de Chile hace un mes atrás por las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos de los niños, entre otras cosas por la falta del debido cuidado del Estado a los niños privados de su medio familiar. ¿Cuál fue, perdona, la reacción desde el punto de vista social, político, que tuvo esa actitud tuya de hace un mes? Porque ya voy a ir a lo que pasó con René Zafirio. Bueno, yo esperaba más apoyo, porque esta es una denuncia que abarca la incompetencia y la negligencia del Estado para asumir la problemática grave que existe en el Sename y en el sistema de protección de la infancia, que hoy día lamentablemente no existe. Déjame preguntarle ahora a usted también, diputado, porque usted es de la Democracia Cristiana, tuvimos a un parlamentario que ya no es militante del partido, que renunció precisamente, entre otras cosas, pero fundamentalmente argumentando falta de apoyo a investigar este tema. Yo creo que ha fracasado y no ha estado a la altura el Estado completo, ¿ya?
en la democracia cristiana en particular, respaldamos las decisiones de la comisión investigadora, la anterior, que sacó conclusiones muy importantes. Pero yo le quiero decir, Juan Manuel, que cuando se señala situaciones como esta, yo he estado en los informes escuchando, y se habla de cifras. No se ve un niño o un joven con rostro de carne y hueso. Por lo tanto, la preocupación de los ministerios de Hacienda, de los ministros de Hacienda, esa gente no protesta cuando un niño ingresa a los 2 años a un centro del sistema y pasa a los 18 años hasta que lo sacan del sistema, sin que nunca una persona lo haya visitado un fin de semana. Cuando niñitas de 9 años llegan víctimas de abuso sexual a esos centros y pasan años y esos niños no son visitados por un familiar ni por nadie de la sociedad. Ya, perdón, es que déjeme pararlo ahí, Claudio, porque vuelvo sobre el diputado René Zafirio. Cuando él presenta la renuncia de su partido en una cuestión que para él es un gesto, no era cualquier cosa, no lleva poco tiempo en la colectividad ni mucho menos, él argumenta entre otras cosas, pero fundamentalmente la principal razón es la falta de apoyo de la bancada de su partido para poder sacar adelante la investigación de este caso. Yo rechazo ese argumento. Yo sé que puede haber tenido una enorme cantidad de razones para renunciar a la democracia cristiana, pero es falso de la falsedad absoluta, porque el diputado Rincón, por ejemplo, ha promovido junto con él, y nosotros le respaldamos del tiempo que nosotros llevamos de parlamentario, porque no llevamos mucho tiempo parlamentario, ¿no es cierto? Le respaldamos plenamente sus acciones, pero yo no quiero centrar el tema en la decisión del diputado Zafirio, que tiene muy poca importancia. La idea es poder abarcar todas las cosas, porque usted está apuntando hacia una responsabilidad particular, pero dado que usted la centra ahí, yo tengo que recordarle también que hay un parlamentario que dejó de ser miembro de la ADC precisamente argumentando falta de apoyo en un tema tan delicado. Yo no creo que haya sido esa la única razón, ¿ya? Yo deploro mucho cuando se utiliza algo tan dramático como la realidad de los niños con otros fines, con fines de lucimiento, de aparecer como la persona realmente sensible y comprometida. No, yo le diría que la inmensa mayoría de los diputados, no solo de mi partido, esta sensibilidad no es solo en materia de mi partido, no, es evidente, de muchos parlamentarios, que tenemos una real preocupación por este tema. Vamos a ir en un rato más a buscar las responsabilidades desde el punto de vista institucional, el Estado, porque ahora cuando lo dicen al Estado, una cuestión que suena tan amplia y tan ajena como que en el fondo uno tiene que ponerle nombre y apellido, no digo salir a perseguir a las personas con la identidad, pero saber qué organismo y de quiénes dependían estos niños que finalmente murieron. Pero creo que lo primero que hay que entender es cómo se llegó hasta aquí. Y por lo tanto, te pregunto a ti ahora, Claudio, ayúdame a comprender un poco qué cosas hemos dejado de hacer que finalmente la ausencia de fiscalización o la ausencia de cuidado y preocupación terminó por derivar en una cifra tan brutal como esta. Yo creo todas las anteriores. La crisis del marco político, normativo, institucional, evidente, es notoria. Yo creo que cualquier otra cosa sería tapar el sol con un dedo. Y cualquier discurso que busque la preocupación sobre el tema me parece que puede transformarse incluso en voluntarista si es que no se ocupan hoy día es el problema, no las cosas que se pueden hacer, sino ¿qué pasó? El país, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño en 1990, ya estaba infringiendo con el sistema actual del Sename. Una institución que hoy día no es capaz de distinguir, no solamente no distingue, sino confunde la protección de un niño en vulneración, en situación de vulneración, con una situación en riesgo por haber sido infractor de ley, y los confunde bajo un mismo sistema. Los dos están en protección. Y eso viene no solamente del Sename, viene de los juzgados de familia. Entonces, pongamos un ejemplo cuando tú dices los confunde, para que quienes nos están viendo puedan entender bien la dimensión de esa confusión. Hoy día un infractor de ley, por deficiencias normativas, por el sistema de penal adolescente o procedimiento contravencional que recientemente el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por no tener ni siquiera mínimas garantías, derecho a defensa, por ejemplo, debido proceso. Ese niño va a caer en el sistema de protección, no contravencional. Y eso significa que ese niño va a entrar al Sename y puede confundirse y va a entrar en un mismo centro que un niño que estaba vulnerado, es decir, que fue separado de su familia de origen porque estaba en vulneración de derechos, por ejemplo, por un abuso sexual que conversábamos la semana pasada.
En ese sentido, yo comparto lo que dice hoy día, lo que se llama el contagio criminológico. La contaminación. La contaminación criminológica. Un niño, Juan Manuel, de 10 años, que es inimputable para la ley penal, que está en situación de calle, que no tiene quien se haga cargo, también es un niño vulnerado en sus derechos y pasa a estar y duerme con un niño que está sujeto a una medida de protección por maltrato de sus padres, por ejemplo. Entonces, ese niño que requiere una intervención totalmente distinta a un niño sujeto a protección, se contaminan y tienen un tratamiento que finalmente perjudica a un niño que está sujeto a otro tipo de medidas. Perfecto. Claudio, antes de dar la palabra a Marcelo, que te lo tengo ahí pendiente. Si a todo ese escenario tú le agregas que la institución no tiene los recursos, no tiene el personal capacitado para afrontar todas las contingencias que pueden tener estos niños o niñas, y que además tienes una institución en que, si bien hoy día uno puede decir que está transparentando cifras, pero estamos hablando de una realidad que no es de hoy día, no es de ayer, es una realidad institucional, donde tenemos sumarios de funcionarios por maltrato, y esto fue visibilizado hace un mes, 2 meses. Entonces, todos los meses estamos registrando eventos o circunstancias noticiosas en que el Sename sale a la luz. Pero estamos hablando hoy día en que los tribunales de familia tampoco están dando abasto respecto de cómo derivan, cómo hacen seguimiento, Claro. cómo hacen supervisión a ese tipo de... Marcelo, con un adicional, porque la gran mayoría de los programas sociales que se han implementado no terminan finalmente siendo evaluados, digamos, en términos de resultados, y uno se encuentra ahí también con una falencia un tanto extraña, además, porque es una cosa que yo no creo que sea tan difícil de corregir, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay varios elementos. El Estado en general no evalúa el impacto de sus programas. Acá no se trabaja en términos de generar recursos para hacer mediciones de resultados, de impacto, etcétera. Hay muy pocos programas que están evaluados y que funcionan en base a la evidencia, y programas que tienen muy buenos resultados pero tienen muy bajas coberturas. Por ejemplo, la terapia multisistémica. Claro. ¿Ah? Pero acá lo central es que cuando uno habla del Sename, es re fácil engolosinarse con el Sename y que sea el chivo expiatorio de esta cuestión. Acá lo clave es que hay una intersectorialidad que no está funcionando. Si cuando se desarrollan glosas presupuestarias, y esto lo entienden perfectamente los diputados, hoy día estamos en medio del proceso del exploratorio, en septiembre se va a presentar el presupuesto. Muchos de los servicios que están asociados a Sename en alguna prestación, por ejemplo, los programas de prestación interministerial que tiene el Ministerio de Salud, se enfocan a dar cobertura, entre comillas, a Sename. Sin embargo, esos recursos no están operativos o se reasignan y finalmente no se emplean en Sename. Entonces, cuando nosotros tenemos unidades polivalentes que no están funcionando, cuando nosotros tenemos unidades de desintoxicación que debieran depender, o sea, que vienen por la ley de alcohol y que son dependientes del SENDA y deberían dar cobertura en el Félix Bulnes, por ejemplo, Claro. a los niños de Sename, y no están funcionando para los niños de Sename, entonces uno empieza a decir, ok, está fallando la articulación entre los distintos unidades de salud, de educación, de desarrollo social. Cuando tenemos niños que son internados en las residencias porque son pobres, ahí es desarrollo social, es la OPD, es el trabajo con los municipios los que debieran estar resolviendo la situación. Y finalmente lo que pasa cuando los tribunales de familia deciden o necesitan un diagnóstico clínico, y por ese diagnóstico clínico, por no acceder a salud para poder tener un psiquiatra que le haga el diagnóstico clínico, decide utilizar el 80 bis e internar en la residencia a los niños para hacerle un diagnóstico clínico. Y ahí tenemos los 1.334 niños que están en riesgo y que no cuentan hoy día con un diagnóstico clínico que pueda certificar esa condición de riesgo. Carlos, se ha hecho aquí una descripción en los últimos minutos, digamos, de un listado importante de falencias, dificultades y derechamente problemas, si es que no incluso en algunos casos negligencia. ¿Cómo la está recogiendo el Sename? A ver, Juan Manuel, antes yo creo que bueno, primero que nada, quizás yo había traído un cuadro que yo creo que sería importante, no sé si pudieran enfocar. Es imposible que te lo pueda enfocar la cámara porque es Ya, demasiado bueno, grande. pero Dámelo a mí, hágamelo llegar ahí y yo Mira, te lo describo. básicamente, un poco explicando... Ya, que es básicamente el cuadro que venía hoy día en el diario Tercera. Exactamente. Que es el que establece en el fondo... Hay 134 casos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes fallecidos en establecimientos de salud. Ya aquí hay una situación que un poco lo que comentaba anteriormente, niños que tienen con problemas, con enfermedades, cardiopatías severas,
en fin, una serie de enfermedades. Y por otro lado, hay 49 niños que han fallecido en organismos colaboradores, ¿ya? Y, bueno, 2 niños que han fallecido en centros de administración directa de Sename. Yo creo que entrego las cifras, esas cifras un poco más fragmentadas, como una manera de, primero que nada, hacer un análisis como corresponde. Ya. Porque aquí también hay un tema de funcionamiento, un poco lo que decía yo. ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Cómo logramos que los niños, que en este caso están por una medida de protección, que están en una situación de vulneración de sus derechos también, sean sujetos prioritarios de atención de salud? Y ese es un tema, vuelve a lo mismo, que lo que se está trabajando ahora, que bueno que lo comentaron, el tema de la intersectorialidad. Si aquí yo creo, y cuando hablaba de rol de garantes de derechos, no puede ser que finalmente se piense que el Sename tiene que resolver una serie de problemas que muchas veces por los cuales no tiene competencias. Si aquí en realidad la labor, la tarea la hacemos entre todos nosotros. Entonces, es un poco, ahora es, bueno, el desafío y la responsabilidad de cómo somos capaces de articular la red, en el fondo, para trabajar con los niños y para evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Porque por un lado están los niños que son ingresados a las residencias como última ratio, como última medida de protección, pero también tenemos que preocuparnos de cómo somos capaces de llegar a los niños en la primera infancia y evitar de que sean vulnerados en los 4 primeros años de sus vidas, que es el periodo que más marca respecto del apego, respecto a una serie de elementos, ¿ya? Y en ese sentido, como servicio, nos ha tocado articular una red de defensoría de infancia a nivel nacional de Arica a Magallanes, que son programas de representación jurídica, precisamente que lo que estamos buscando también es por un aspecto importante, es lograr representar judicialmente a los niños que son víctimas de delitos, pero también atender a una determinada población de las residencias. Ya. Ahora, eso es un tema que también, a su vez, también la ministra está trabajando con equipos de trabajo, equipos técnicos, en orden a entregar una propuesta que en el fondo va a ser ella quien la va a transmitir, pero evidentemente tiene considerado con que los niños tienen derecho también a tener una representación judicial, pero no solamente una representación judicial, sino también una representación desde lo biopsicosocial. Corrige, perdona, uno de los problemas, esto que se está intentando aquí, ¿viene a corregir alguna de las falencias que acabamos de describir o no? Como clínica jurídica tenemos varias causas con niños en Sename. Y a veces uno echa de menos respecto al Sename que vele por principios tan básicos como el interés superior del niño, como la no discriminación, como escuchar al niño. Una cosa es representar al niño, pero otra cosa ponerlo como protagonista de un juicio. Hacer que el juez de familia lo escuche, ver cuáles son sus necesidades. Me parece que busca solucionar, pero como clínica jurídica vemos que eso no siempre ocurre. Déjame preguntarle, diputado... Yo le invito a revisar las bases técnicas que están publicadas en Internet respecto al modelo de intervención. Es público, es un modelo que ya viene desde el año 2004 y se ha ido constantemente perfeccionando. Lo que uno ve diariamente en tribunales es una cosa distinta. Ya, déjeme preguntarle ahora a los diputados, parto con usted en este caso. ¿Qué es lo que hasta ahora la comisión investigadora ha podido determinar? A ver, la comisión investigadora ha podido determinar que claramente estamos frente a una situación que el sistema está agotado desde el punto de vista de la administración de los recintos, ¿ya? Hay una serie de fallas porque el impacto de esta noticia, ¿ya?, significa que una persona, un funcionario, que no tiene la capacitación suficiente, no es la persona que reúne el perfil para trabajar con ese nivel de niños, de complejidades que tienen esos niños, basta que esa persona tenga una acción negligente y el niño puede estar en riesgo de fallecer, ¿no es cierto? Entonces detectamos que hay un sistema que está sobrepasado, rescatando, Juan Manuel, de que hay organismos que lo hacen bien. También es importante esto. Y también precisar que del total de niños muertos, en el caso, por ejemplo, del pequeño Cotolengo, cuando un niño de 2 años con discapacidad mental severa es abandonado en un centro del Sename, puede llegar fácilmente a los 75 años y morir, y aparece en la estadística como niño muerto, cuando en realidad el que ha muerto es un adulto abandonado durante toda su vida, que es lo que más impacta, ¿ya?, en esos centros. Hay un problema serio de regulación de los organismos colaboradores. No hay un sistema de acreditación de la calidad y las exigencias que se le exige a ellos para otorgarle en la prestación. Hay un problema de financiamiento y, por último, hay un serio problema legislativo que ha venido a cambiar, Juan Manuel. Ahora, con el Consejo de la Infancia de doña Estela Ortiz, ha presentado una serie de iniciativas que lo que falta es pedirle al Senado
y al presidente, a la presidencia de la República que le ponga urgencia a los proyectos que no se están discutiendo en el Senado. Y la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados tiene que avanzar rápidamente porque es el marco necesario para empezar a resolver este problema. De financiamiento, un marco legislativo adecuado, ¿no es cierto? Y evidentemente un sistema que exija a los organismos que trabajan con niños que tengan competencias reales. No son cifras, no son números, son niños que están muriendo, no son los que mueren, son niños que están sometidos a situaciones tremendas, que tienen causas más profundas, como lo decía hoy día Benito Baranda. ¿Por qué no conversamos sobre ese tema también? ¿Qué origina que miles de familias se vean forzadas, una muchacha madre adolescente, a abandonar a su hijo en un centro del Senado? Ahora, ¿cuáles son las causas de fondo? Esta es una sociedad, digamos, polifuncional, puede discutir de ambas cosas al mismo tiempo y de otras más también, pero creo que en estos momentos, cuando uno se encuentra ante este resultado, este informe, más allá de si murieron en establecimientos de salud, organismos colaboradores o administración directa del Sename, lo que hay que preguntarse es por qué murieron. Y eso es lo que estamos tratando de determinar ahora. Además, por cierto, del por qué tenemos tantos niños en los centros vinculados al Sename o derechamente en el Sename. Misma pregunta para usted, diputada. Hasta ahora, ¿qué es lo que la Comisión ha logrado determinar? Aquí hay una descripción desde un punto de vista, me gustaría la suya también. A ver, con respecto a lo que dice el diputado Arriagada, yo concuerdo que efectivamente aquí, Juan Manuel, ¿cómo es posible que en una institución donde debieran estar los mejores, los más especializados, dada la problemática y se trata de niños vulnerables que requieren protección del Estado, sea fruto de un cuoteo político? Esa es una realidad, lo han denunciado así la Asociación de Funcionarios, y hoy día no hay alta dirección pública, no están dadas las condiciones para que aquellos que atienden a estos niños sean los mejores, sin desmerecer a los que hay. Pero esta debería ser una institución donde estuvieran los mejores. Y en cuanto a cuál es mi diagnóstico sobre esto, a ver, creo que aquí hay una seria falencia por parte del gobierno de asumir integralmente este problema. Primero, se requiere una nueva institucionalidad acorde con los estándares internacionales que hoy día no tenemos. O sea, no hay una reforma de la ley de adopción, por ejemplo, que no está priorizado dentro de la presentación que nos hizo la ministra el día de ayer. Una ley del año 99, totalmente desactualizada, que no permite que los niños tengan el derecho más básico, que es el derecho a tener una familia. Con respecto al defensor de la niñez que presentó el gobierno, es un defensor meramente administrativo, que no tiene tutela jurídica. Aquí tenemos una grave falencia donde los curadores ad litem, que son aquellos que tienen que defender a los niños desde que se decreta la medida de protección hasta que se sale de la residencia, no existe prácticamente. No son oídos los niños. Por lo tanto, el defensor que ha ofrecido el gobierno como gran solución hoy día es un observador del cumplimiento de las políticas públicas de infancia, pero no aquel que puede defender a los niños. No hay un cambio en la ley de subvenciones, está anunciada, pero no la conocemos. Reforma en los tribunales de familia no existe, está anunciada solamente. La ley que crea la subsecretaría acaba de funcionar, se presentó el 2015, en septiembre, acaba de funcionar la semana pasada, la primera sesión. Entonces uno dice, ¿dónde están las prioridades y dónde está el enfoque? Aquí tenemos claros todo el diagnóstico, pero aquí claramente el gobierno no se está haciendo cargo. Y en ese sentido quiero decirte que en cuanto a la reformulación del Sename, la creación de los dos servicios, uno de infractores de ley y el otro, niños sujetos a medida de protección, el año 2012 el presidente Piñera presentó un proyecto de ley precisamente en esa dirección. Ahí está. Nos ha tocado, se perdió. Con respecto a la ley de adopción, el 2012 también el gobierno pasado presentó una ley para abordar el problema de la adopción. Ahí está la ley, esa ley se hizo con todos los organismos, el bloque de la infancia, todos los organismos que tenían que ver con infancia, se consensuó. Se hizo una indicación sustitutiva tan engorrosa y tan complicada que se retiró de tabla y no existe. Entonces, ahora, digamos que mirado la tabla también es precisamente en el gobierno del presidente Piñera donde pareciera concentrarse la mayor cantidad de niños que murieron. El 2009. No, es que si lo miramos por separado, pero si yo tomo un periodo gubernamental, en el gobierno de Piñera, el 2010 murió en 13, el 2011 murió en 16, el 2012 6, el 2013 10. Mira el 2009, ¿cuánto murió? No, sí, el 2009 murieron 19 niños, es cierto, pero pareciera que no escapa, digamos, o sea, no hay ni un ápice de cambio, digamos. O sea, Juan Manuel, este es un problema
Estado, por eso. en que no se ha asumido, no ha habido disposición, a pesar de la presentación de iniciativas que van en la dirección de poder asumir y hacerse cargo de esta falencia y vulneración a los derechos de los niños. Falta primero ponerle acelerador a esas iniciativas primero, y segundo, quiero saber si está de acuerdo o no con lo que dice Claudia también respecto de que deberían estar los mejores y no están necesariamente los mejores trabajando en un organismo tan delicado como este. Mira, a ver, yo te quiero hablar de mi experiencia. Sí. Yo llegué a trabajar a Sename porque en su momento me tocó llevar un caso de unos niños que habían sido vulnerados en aldeas SOS Padre Las Casas. Respecto a ese caso... Abuso sexual. Exactamente. Respecto a ese caso, lo tomé pro bono, en el fondo porque me pareció que era una situación injusta, porque además incluso la tía que estaba denunciando la situación, ella había sido víctima de amenazas, de las cuales incluso yo fui víctima de amenazas después. No recuerdo. Fui además a declarar a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y a exponer este tipo de situaciones, porque también hay un elemento que es no menor. La ley, en este caso el marco jurídico que tiene la institucionalidad de infancia de Sename, tiene varios cuerpos legales. Y entre esos marcos legales establece también lo que son organismos coadyuvantes. Y esos organismos coadyuvantes pueden ser residencias, personas que tienen residencias, pero como no reciben subvención del Servicio Nacional de Medio Ambiente, no pueden ser supervisadas por el servicio. Sin embargo, el único mecanismo a través del cual se podía obtener es a través de una fiscalización y por lo tanto una autorización del tribunal. Hoy en día esto sí se realiza a través de tribunales, hay un protocolo que se ha aprobado, ¿ya? Pero más allá de eso, bueno, mi llegada al servicio fue un poco en razón de eso, en términos de, se me preguntó si de alguna forma estaba dispuesto a ir a realizar un aporte, y en ese sentido la idea era montar e instalar un sistema de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes, que es un poco lo que la labor que me han encomendado y que de alguna forma estamos articulando a nivel nacional. Ahora tenemos cobertura a nivel nacional, ahora lo que nos falta y lo que necesitamos es darle coherencia a ese modelo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de no solamente un enfoque jurídico, sino también un enfoque desde lo psicosocial. Hay equipos de abogados que trabajan con psicólogos y trabajan con trabajadores sociales, es decir, trabajan en triada. Un abogado no va a ir a defender los derechos del niño, a decir, bueno, se están vulnerando los derechos del niño, el interés superior del niño, si eso en el fondo es una frase que resuena y no tiene una corporalidad, que es un niño, claro, que está en una situación de vulneración, donde en muchos casos hay padres que son adictos a la pasta base, donde quizás no hay ningún otro adulto significativo que se pueda hacer cargo o que se quiera hacer cargo. Entonces también ahí donde el trabajador social tiene que saber orientar para poder determinar si es que quizás su familia, la familia del niño, quizás no es el ente protector, quizás lo puede ser una tía, quizás lo puede ser una abuela. Carlos, ahora, en parte no responde la pregunta. Yo entiendo la descripción que tú haces en primera persona y probablemente aquí no va a haber quien cuestione efectivamente la labor que a ti te ha tocado vivir y hacer durante los últimos años, pero ¿están realmente los mejores trabajando, no necesariamente quienes tienen a sus niños a su cuidado, sino que quienes están diseñando las políticas, poniendo el pie en el acelerador cuando hay que hacerlo, apurando y presionando políticamente para poder avanzar más rápido respecto de los cambios que se requieren? ¿Se está haciendo eso? Digo porque tenemos el diagnóstico más o menos claro. Yo creo que aquí no hay dos opiniones. Los diputados aquí han expresado, a pesar de que son, digamos, de sectores políticos distintos, más o menos la misma opinión. Los expertos que lo han vivido desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico. Mira, yo creo que en este momento claramente hay una situación donde hay un cuestionamiento, ¿ya?, respecto de la institucionalidad. Yo creo que lo mejor es que el día de mañana los cargos en el fondo sean a través de concurso público, alta dirección pública. Pero también creo que hay profesionales altamente preparados también en el servicio, también que están ejerciendo cargos directivos, que se han hecho bastantes cambios. Durante los últimos 2 años se han invertido más de 4.500 millones de pesos en mejorar infraestructura. Ya habían residencias incluso de colaboradoras que estaban en pésimas condiciones. Esa información fue entregada a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados la semana pasada. Entonces, se han hecho cosas. Yo creo que falta realizar, falta concretar también, y falta un poco apuntando un poco este tema de la intersectorialidad, cómo todos también nos hacemos un poco responsables de esto. Marcelo, ¿qué otras cosas hasta ahora no hemos mencionado para mejorar la calidad en la que viven estos niños?
los programas de reunificación familiar. Acá eso siempre son el ausente eterno de las intervenciones psicosociales, del trabajo que integra a la familia de origen y a la familia extensa. Evidentemente, no vamos a lograr conectar a un niño que ha sido vulnerado en sus derechos si no trabajamos las habilidades parentales, si no nos preocupamos de un escenario de reunificación familiar, de tener programas efectivos que junto con la desinstitucionalización, con la asistencia jurídica, que es clave, porque a veces los informes pasan detenidos en los tribunales sin que nadie los mueva y se eternizan los niños y estamos 3 años con un niño adentro de una residencia cuando el niño debería estar máximo 1 año. Entonces, ¿qué es importante en este proceso de desinternación? Que junto con eso hayan buenos programas de reunificación familiar, que trabajen con la familia extensa, que trabajen con la familia de origen, que cuando no sea posible vayan hacia las adopciones, que las familias de acogida sean una herramienta que realmente aumente las coberturas, aumente la calidad de la intervención. Ahí todavía hay una pega por hacer. Hoy día en familia de acogida apenas tenemos una cobertura del 20% de los niños de residencia. Y ahí hay un trabajo que hay que hacer. Diputado y diputada. Sí, yo le quería plantearle que el sistema es perverso. Opera a través de una subvención por cada niño. Hoy día usted tiene que, de los 160.000 millones, el 63% lo administran la OCAS, los organismos colaboradores del Sename. Y no tienen esto, ¿no es cierto?, protocolos exigentes. Entonces, dentro de esta OCAS, para no generalizar, usted encuentra algunas con mucha competencia, vocación y profesionales que entienden de la complejidad de trabajar con este tipo de niños. Sin embargo, también tenemos otro tipo de OCAS, como ocurrió en educación. Habían colegios públicos que se administraban bien y otros pésimos, ya pagando el precio los estudiantes. Entonces, en este caso, el sistema como que succiona. Cuando usted tiene un organismo que administra 300 niños, por favor pasen a ser sujetos crónicos en esos centros, porque la subvención pasa a ser muy importante para ellos. Y eso es lo que tenemos que discutir con mucha transparencia cuando discutamos la ley de subvención, pero yo insisto que hoy día esta noticia impactante, vergonzosa, que nos involucra a todos, que es un problema de país, de sociedad, ¿no es cierto?, que nos conmueve. Hoy día yo creo que están echándose las bases por fin, ¿ya?, para que este tema se empiece a resolver en serio. Los proyectos que se han presentado son muy importantes. Lo que falta es pedirle a la Presidenta de la República, yo se lo pido esta noche en su programa, que le ponga urgencia a estos proyectos. No puede ser que proyectos que son importantes para el país, pero nunca al grado de un grupo vulnerable como la infancia. Urgencia a estos proyectos, dedicación exclusiva para sacarlo adelante, porque esto efectivamente no resiste más. Por último, diputada. No, quería 2 cosas. Uno, lo que dijo Marcelo. Yo visité un CREAT, una residencia de administración directa del Sename en Pudahuel, y le pregunté a las niñitas que estaban ahí, a ver, niñitas, ¿qué es lo que más quieren? Para ver qué es lo que podemos hacer, cómo las puedo ayudar. Y una niñita, habían 2, me acuerdo, sentada, una niñita me escribe una carta. Y ella me dice, tome tía. Llegué a mi casa, abrí la carta y la niñita me decía, Carla se llamaba la niñita, tía, lo único que quiero es ver a mi familia. Echo mucho de menos a mi mamita. Por favor, ayúdenme a ver a mi familia. Y eso es precisamente el hecho de que no existen programas de revinculación familiar. No hay un abogado que vele por los intereses de ese niño, se escuche, vaya al tribunal y le diga qué es lo que estamos haciendo. Hay posibilidades de intervenir a la familia, porque hay veces que son mamás drogadictas, que perfectamente el Estado, que llega tarde, no interviene, no la mete en un programa de rehabilitación para poder sacar a esa niñita de esa internación y poder revincularla a su familia. Y con respecto a los proyectos, yo quiero decir que lo que tienen que ser son buenos proyectos y lo que se ha ofrecido hoy día que se materialice. La reformulación del Sename lo anunció la Presidenta efectivamente, pero no hay ningún trabajo, no hay ninguna luz sobre cuándo se va a presentar. Y con respecto a la ley de garantías que se está tramitando hoy día, se le ha puesto suma urgencia, yo quiero decir que la propia Corte Suprema, cuando las garantías que declara esa ley, cuando tienen que llegar a cómo se protegen en sede administrativa y judicial, la Corte Suprema dice
suspenda la tramitación hasta que tengamos todos los proyectos a la vista. Reforma de los tribunales de familia, ley de subvenciones, la subsecretaría, porque de lo contrario hay superposición de competencias. Pareciera que son distantes, pero tienen exactamente aquí la misma opinión. Se me fue el tiempo ya, va a pasar medianoche, así que tengo que terminar el panel, pero les quiero agradecer a los 5, de verdad. Muchas gracias por la honestidad, por la sinceridad, por los puntos de vista, por el aporte, porque finalmente yo creo que lo que uno necesita es que la gente entienda muy bien qué es lo que se está viviendo al interior de esta institución. Esperanzados de que haya un cambio urgente. Eso esperamos todos. Muchísimas gracias a los 5. Vamos a la pausa, hablemos de inmediato. Espérenos. .cl/El Tranque, Almagro, Vivir Superior. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Primero, veamos algunas cosas. Nuestro portal de noticias que nos da cuenta del sistema frontal que está afectando a gran parte del país, donde la tarde de este martes empezaron a sentirse los primeros efectos ya de este sistema frontal que mantiene en alerta temprana preventiva a una buena porción del territorio nacional. A propósito, veamos cómo está el tiempo a esta hora. Está nublado, 8,6 grados, caen gotas, pero ahí en algunos lugares del país. Y vemos aquí chubascos para mañana. Y para el día jueves se espera ya nubosidad parcial. Terminamos con la música de Oasis o Oasis. Noel Gallagher, uno de los hermanos Gallagher, que se retiró del grupo 2009, dice que pagaría por ver a la banda tocar sin él, para saber cómo sería. Lo dijo la revista Rolling Stone y dice que incluso está pensando en echar a correr el rumor de que eventualmente Oasis va a volver. Si es que es cierto o no, no lo sabemos. Pero con mejores épocas y con esta canción estamos llegando al final de esta edición de Vía Pública. Gracias por su sintonía. Mañana a esta hora nos juntamos en El Informante. Que esté muy bien. Buenas noches.